Benvenuti a una nueva edizione di Robin Hood Atracón a mano armada, pedazo de programa en ETV2 que se propone acercaros siempre la felicidad hasta el sofá de vuestras casas. En esta ocasión, entre otras lindezas, vamos a hacer una cazuela Urtain, porque Urtain fue uno de los grandes deportistas vascos y en el programa de hoy le vamos a rendir homenaje. Y además os voy a contar una historia que me ha dado un poco de pena, porque yo pensaba que el récord de comer croquetas lo teníamos mi hermano Álvaro y yo. Y resulta que hay una historia que Irene me ha encontrado de un tío que comió muchísimas más croquetas que los que podéis imaginaros, ¿eh? 20, 30, 50, 60, no, mucho más. O sea, para echar vuestros cálculos, hacer vuestras quinielas, porque vais a flipar en colorines. Pachi Bollos se llamaba nada más y nada menos que este auténtico crack. Estas cosas van a pasar en Robin Hood Atracón a mano armada, en el que también damos consejos como de estilismo, porque mi amigo Claudio Munoa, que tiene una joyería maravillosa, me dice que me ponga el broche un poco más alto de como me lo suelo poner. Me lo suelo poner como más bajo y me dice, no, hay que ponérselo como más arriba, un poquito más arriba del corazón. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Robin Hood. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Vamos a currarnos una ensalada verde de arroz muy apetitosa, entre otras cosas porque además de arroz hay verdura y es una mezcla que a mí me parece muy interesante. Agua fría, vamos a añadir un golpe de sal, un golpe generoso de sal, teniendo en cuenta que vamos a cocinar arroz, que vamos a cocinar verdura y que hace falta que esté un poquito alegre, que sin que se nos vaya la olla, pero es uno de los grandes errores, cuando empezamos a hervir pasta, hervimos arroz, hervimos verdura, andar un poquito justos de sal, si no rectificamos esa sal y si no ajustamos la sal en la cocción de este tipo de elementos en agua, luego, aunque hagamos aliños muy apetitosos y muy sabrosos, vinagretas, salsas, me da igual, los productos nunca cogen su sal, así que es interesante que se nos vaya un poquito la olla con la sal, un poquito por lo menos. Vamos a añadir el arroz, que es un arroz de grano redondo, o el arroz que tengáis en casa, me da igual. Y lo que hago es, en una sartén, hacer un refrito, bueno, pues típico, que solemos utilizar para añadir a las sopas de verdura, a las cremas en este programa, por ejemplo, cuando cocinamos berza, ahora en invierno que comemos mucha berza, ese puntito de refrito colado de ajos y picante, a mí me parece interesante. Así que cogemos unos dientes de ajo, los cortamos en láminas finas y esto le va a dar pues un sabor muy apetitoso a nuestra ensalada, a la verdura que va a cocinar en el agua. Tener en cuenta que ese arroz lo vamos a tener más o menos cociendo ahora unos 10 o 12 minutos. Y al de 10 o 12 minutos, como suelen decir aquel, eso de alde me gusta mucho, al de 10 o 12 minutos, lo que haremos será añadir las judías verdes o las vainas, que en este caso son judías verdes o vaina redonda francesa clásica, pero podéis utilizar la vaina que comemos todos los días, Y además le añadiremos un poco de brócoli. De esa manera conseguiremos que el arroz esté cocinado 10 o 12 minutos y luego al de 10 o 12 minutos, como os he dicho antes, lo que haremos será añadir la verdura en la misma agua de cocción del arroz, darle otros 2 minutitos y de esa manera comeremos la verdura como crocante una vez que la escurramos y la podremos aliñar. Y el resultado es súper sabroso. ¿Veis? Refrito de aceite y ajos. Me voy a añadir la chustarrilla también. La he quitado, pero la voy a añadir, sobre todo porque la voy a colar. Lo que nos interesa aquí es justo el sabor del aceitillo, y ese sabor del aceitillo a la preparación, aunque luego escurramos el agua, le va a dar mucha personalidad. Así que una vez que tenemos nuestro refrito bien doradito, lo que hacemos es añadir el aceite colado. Joder, estos ajos y esa guindilla tranquilamente la podemos utilizar para hacer una vinagreta. Ay, o tranquilamente también la podemos utilizar para añadir una pasta. Me he puesto morado a pasta ahora que he estado en Italia, he estado en sitios interesantes en Florencia. Ahora os voy a contar algunas direcciones para que toméis nota, porque hay gente que suele viajar y me suele preguntar, y si vais a Florencia, me pone música ad hoc a la historia, al tema que estamos tratando, y me gusta esto, de que hable de una historia y me pongan música que pega. Digo que hay mucha gente que me pregunta direcciones y os las voy a dar en un segundo. Fijaros, el brócoli, lo que hago es soltar esto en ramilletes pequeños. Y el tallo, que muchas veces lo solemos tirar, es un gran error tirar el tallo. Muchas veces os lo suelo decir, este tallo hay que utilizarlo. En este caso está un poco demasiado fino, pero cuando son gruesos, que son como más carnosos, el tuétano es más disfrutón y más sabroso, yo lo que hago es, como veis, pelar. ¿Habéis visto qué diferencia dentro del pelado?
está esta parte carnosa, y esa parte carnosa es muy, muy sabrosa. Hay que intentar quitar el máximo de ese pellejo, que suele ser un pellejo un poco vasto. Y los tuétanos, al contrario de lo que nos han hecho creer, pues mucha gente que nos ha dicho siempre que esto hay que tirarlo a la basura, esto también se cocina y se come y está muy, muy sabroso. ¿Habéis visto? Lo cortamos en rodajas así un poco gruesas, del mismo grosor que las flores del brócoli, teniendo en cuenta que esto lo que queremos es que tanto el tallo como las flores se nos cocinen pues a la misma velocidad, ¿no? Bueno, direcciones en Florencia. Mercato Centrale, el mercado central, joder, interesantísimo ir al mercado. Yo cuando voy a una ciudad siempre visito el mercado, y el mercado central de Florencia, muy interesante. Y en la planta baja, al lado de unas carnicerías, hay una tasca que se llama Da Narbone, que es un sitio que me ha interesado mucho porque está lleno de obreros comiendo, que me encanta, y mezclado gente con corbata, todos como súper elegante. Así que todo Cristo comiendo en el mismo local, comiendo tripa a la fiorentina, comiendo unos lampredotos, que es una especie como de bocata súper sabroso también, que se hace como con carne cocida, como con tripa también cocida, con unos aderezos muy, muy ricos. Los papardelle también, que son muy ricos, con esos ragús hechos con jabalí o con liebre. Todo el mundo ahí comiendo pasta. Tema interesante. Y encima, justo del mercado central, hay otro mercado como más moderno, cogiéndole un poco el espíritu de los mercados tradicionales, le han dado la vuelta, y arriba también se comen unas pizzas muy, muy sabrosas. Se toman buenos cafés, buenas copas, buenas pastas, buenos quesos, buenos arroces, muy interesante. Luego il Bridelone también, Piazza il Piatellino, el Bridelone, que también es un sitio que me ha interesado mucho, con muchas sopas, con mucha pasta, cocina toscana casera muy, muy sabrosa. En fin, el Perseus, que también está, voy a mirar dónde está el Perseus está en Viale Minzoni, por si alguno toma nota, el Perseus, que es un sitio también en el que se come la bisteca a la fiorentina, que es un local también muy bullicioso, lleno de gente, en el que hemos comido unos callos con alubias que estaban para ponerles un piso en Miraconcha, ¿eh? Bueno, vamos a dejar algunas direcciones, ya os he dado, ¿eh? Así que si alguno va a Florencia, que grabe lo que estoy diciendo, que tome buena nota, que lo anote en un papel y que visite estos sitios, porque no se va a arrepentir. Vamos a dejar que este arroz esté durante 10 o 12 minutos cocinándose, y al de 10 o 12 minutos, como os he dicho antes, lo que haremos será meter aquí el brócoli y las judías verdes o las vainas, lo dejaremos cocinar unos 2 o 3 minutos más, lo escurriremos y veréis que vamos a currarnos una ensalada verde con verdura y con arroz, que vale mucho la pena. En Robin Food, ¡ay!, atracón a mano armada. Robin Food. Han pasado 10-12 minutos de cocción del arroz con ese aceite, con el refrito de ajos, la guindilla, y lo que hacemos es añadir aquí el brócoli y las judías verdes, o las vainas, que en este caso son francesas, porque estamos en plan como fino, pero pueden ser las vainas que compréis habitualmente, ¿eh? Y esto lo vamos a dejar más o menos a cocción con el arroz, unos 2 o 3 minutos, que vaya cociendo destapado, para que no pierda color. Y aquí lo que vamos a hacer es pues un aliño de toda la vida, con huevo cocido, que lo que hacemos es rescatar las claras, para hacernos una especie pues como de salsa majada muy, muy sencilla. Habéis visto que separamos la clara de las yemas. Cómo me gusta el huevo cocido, joder, me encanta. Muchas veces os lo he dicho, pero el huevo cocido me parece uno de los grandes manjares. O sea, yo me traigo la ensalada mixta y lo primero que hago es buscar como un loco el huevo duro. Picamos las claras, que habéis visto que tampoco hace falta que nos volvamos locos, como nuestras madres han hecho siempre con el perejil. Dentro de un bote, de un tarro, un rollo de estos, le metéis un tijeretazo y de esta manera picamos las claras, eso sí, toscamente, que es como nos gustan las cosas en este programa, porque las cosas pueden ser ricas, pueden ser sensibles, pueden estar curradas y ser toscas. El rollo tosco nos gusta. Así que una vez que tenemos ya las claras bien picadas, lo que vamos a hacer es, en la base de nuestro mortero, añadir una serie de condimentos. Vamos a añadir mostaza junto a las yemas de huevo, vamos a añadir también un poquito de pimentón. Fijaros, qué papilla estamos empezando a formar ahí en el fondo. Vamos a añadir un chorrete también de salsa de soja. ¡Ay, qué rico, por Dios! Sin perder de vista la cocción de la verdura. Empezará a hervir ahora mismo y en cuanto empiece a hervir, acordaros 2 o 3 minutos de cocción, Chorrete de vinagre de Jerez. Vamos a meter aquí la mano del mortero y vamos a empezar pues a hacer una especie como de mojo, una especie como de vinagreta, como de salsa. Ligando bien los ingredientes. Joder, sale aquí ahora mismo un olor que alucinas en colores. Y esto va a ser, pues un poco el cemento que va a unir ese arroz que está en la cazuela con esa verdura. Y el resultado es una ensalada verde que vale muchísimo la pena, Una vez que tenemos ya esta historia bien mezclada, voy a añadir un poco de sal y de pimienta.
Ahí. Vamos a meterle también tijeretazo porque vamos a añadir un poco de perejil. Joder, qué sensible tengo la placa hoy. O sea, coloco el pimentero, coloco la tapa y me anda como que se para. O sea, está en plan como chulita. Vamos a darle candela aquí. Golpetazo también de perejil. Cómo me gusta cortarle el pelo al perejil, tipo peluquería. Joder, me encanta esto. Le metemos así como un brochazo al perejil. Bueno, más que brochazo, tijeretazo al perejil. Sin que se nos vaya la olla. Que somos fáciles de que se nos vaya la olla, ¿eh? Añadimos aquí esta mezcla, la vamos a integrar bien. Y ahora ya no hace falta que añadamos más que un poco de aceite de oliva. Chorretillo de aceite de oliva. Ya estáis viendo la verdura. Bien. Y en este fondo... Joder, que es un fondo maravilloso, ¿eh? Lo que vamos a hacer es, vamos a retirar la mano del mortero, porque me voy a quedar ya con la sustancia que está aquí en el fondo, que fijaros qué aliño más interesante, ¿eh? Muy, muy, muy sabroso. Digo que lo que vamos a hacer es añadir aquí en el fondo, tengo un poco de pimiento verde y un poco de apio picado. Así que lo que vamos a hacer es añadir el apio. Joder, cómo me gusta el apio a mí en las ensaladas, cada vez me gusta más. Pimiento verde también añadido... Pues así en crudo, si no os gusta no pongáis, o poned las verduras que os interese, que queráis, que tengáis en la nevera, me da igual. Es muy importante, que muchas veces lo digo, que hay, joder, es que hay millones de cocineros mucho mejores que yo, y se trata de que os quedéis con las ideas, de que os quedéis con las fórmulas y al final las adaptéis a vuestras posibilidades, a vuestros productos, a vuestros ingredientes y sobre todo a vuestra capacidad de cocinar. Y mejoréis las recetas, que para eso estamos aquí, para que las recetas las mejoréis. Y una vez que tenemos este picadillo hecho, lo que he hecho aquí es pues, unos tomates que son tomates cereza en plan cursi, pero que también tranquilamente pueden ser unos tomates cortados en cuartos. En este caso, como son cereza, los parto en dos. Y además, en este fondo voy a añadir la clara de huevo picada. Y de esta manera tengo ya pues, una mezcla que no me cabe en el mortero, que me interesa mucho. Me encanta el desbordamiento, me encanta... Ay, este exceso maravilloso, pero un exceso saludable, porque tener en cuenta que lo que hay aquí dentro es todo muy apetitoso y sobre todo muy sano. Así que mezclamos esto, fijaros, como podamos, y vamos a esperar esos 2 o 3 minutos a que esa verdura se nos cueza bien. Escurrimos, refrescamos un poco la verdura si la queremos comer en frío o tranquilamente lo aliñamos tibio y nos comemos una ensalada verde que se caga la culebra en Robin Food. Es que esto en sí ya es un plato, o sea, colocas esto en el centro de una mesa y lo acompañas con unos nachos o con un pan de pita tostado o lo que sea y metes aquí, ¡buah! Es una especie como de guacamole, pero distinto. Robin Food. Han pasado esos 2 o 3 minutos de cocción del brócoli con la vaina y lo que hacemos es lo que os he explicado, ir a la fregadera, pasarlo a través de un colador y directamente si queréis comer la ensalada fría, yo os aconsejo que le paséis un poco de agua directamente del grifo y lo refresquéis, y si lo queréis comer tibio, porque al final pues vais a comer una ensalada pero hace fresquito y te apetece una ensalada tibia, lo dejéis entibiar, hacéis lo que queráis. Y ahora, a modo de aliño, lo que hacemos es mezclar. Ay, por Dios, fijaros, lo que hacemos es mezclar el contenido del mortero con toda la yema, con todo el sabor, el pimentón. Joder, súper sabroso, qué rico está. Es inevitable que te chupes el dedo porque estás cocinando, joder. Y lo que hacemos es mezclar. ¿Habéis visto el arroz con todas las judías verdes que al final pues cogen ese puntito verde y delicado? Fijaros aquí los tallos de los brócolis que también se han cocinado. Esto lo mordéis y está un poco crocante, o sea, ofrece un poco de resistencia a la mordida. Y se trata de eso, de que tengamos esa sensación como de ensalada de alguna manera festiva y sobre todo súper saludable, porque esto le apetece comer absolutamente a todo el mundo. Y tranquilamente esto lo podéis servir pues en este bol. Lo que pasa es que si lo queréis hacer así como un poco más, no sé, que quede como más aparente y sobre todo que coja un poco de volumen, bueno, pues vamos a hacer un poco tipo Circo del Sol, ¿no? Que es coger una tabla de estas, así como un poco chulas, y hacemos tipo flan. Ahí. Esto además en el centro de la mesa queda chulo, Bueno, a mí me encanta, fijaros, 8 euros. Ay, bien. Mes de enero, mes baratero, andamos sin pesetas y fijaros, el bolo 8 euros, O sea que no vamos mal encaminados, Y lo que hacemos es coger, como os he dicho, hablamos de volumen, le damos un poquito de volumen a la historia. Fijaros qué sabor hay aquí, Sobre todo el olor que hay es impresionante. Y luego la textura del arroz, de las verduras, de las judías verdes, me parece algo muy interesante. Estamos manchando cosas, pero yo creo que al final de esta manera demostramos
que se pueden hacer cosas sencillas, que se pueden hacer cosas muy sabrosas y sobre todo que se pueden hacer cosas barateras. Y ya para rematar esta delicia, lo que hacemos es meterle un poquito de mendresca, que la mendresca también es muy nuestra y nos gusta, ¿eh? Y unas lascas de menestra encima de algo tan sabroso y tan saludable siempre es algo que, joder, pues que le da como distinción a la historia, ¿no? Nada más y nada menos que de Bermeo, como todo el mundo sabe. Todos los veranos voy a Bermeo, a la travesía, a nado que se hace hasta la isla de Ízaro, y la verdad que es un pueblo del que vengo siempre entusiasmado, con mucha tradición conservera, ¿eh? Y lo que hacemos es... ¡Ay, qué nervios, fijaros! Voy a intentar que salgan las lascas enteras para que veáis qué suerte tenemos los vascos de tener estas cosas en las alacenas, ¿eh? Joder, fijaros qué pedazo de lascas salen. Buah, chaval, qué pureza. Colocamos esto encima de la ensalada. Joder, silencio sepulcral porque flipas en colores. Y fijaros qué tajadas de mendresca más impresionantes. Y luego con la otra lata se hace tanto lo mismo. Tampoco me suele gustar quitar demasiado aceite porque ese aceitillo le da su puntillo a la ensalada. Y de esta manera se pringa más la mano uno, pero tiene esa sensación, una vez más, de que este tipo de conservas, joder, pues son un auténtico lujo al alcance de todos. Vamos a hacer una cazuela en homenaje a Urtain. ¿Cazuela o Urtain? Joder, la familia de José Manuel Ibar, que seguramente nos estarán escuchando, nos acordamos mucho de Urtain, porque era un auténtico fenómeno. Y la única manera, además de mantenerle vivo, es recordarlo, porque fue uno de los grandes deportistas vascos, un tío extraordinario que yo no tuve la suerte de conocer, pero sí lo vi combatir y sobre todo me acuerdo de su desgraciada muerte. Así que le vamos a hacer este homenaje a José Manuel Ibar Urtain haciendo una cazuela que se caga la culebra, y además desvelando eso que os he contado antes del mayor comedor de croquetas de Euskadi, un tal Pachi Bollos, en 1936, que no sé si es una historia verdadera o un fake tipo Orson Welles, pero por lo visto se comió 236 croquetas, chaval, flipas en colores. Un tipo que dicen que era carretero de una antigua fábrica de cerveza que había en Donosti, tenía una carreta, era socio de Istingorra, que es una gran sociedad donostiarra, y por lo visto le encargaron llevar la comida de un banquete de la sociedad a un domicilio particular, y en ese trayecto se comió 236 croquetas, batiendo el récord que teníamos mi hermano Álvaro y yo, que creo que nos comimos unas 150 entre los dos. Hace ya muchísimo tiempo. Croquetas del croquetero, porque sí, en mi pueblo hay un carnicero que en casa toda la vida le hemos llamado el croquetero, porque hacía unas croquetas maravillosas. En fin, José Manuel Ibar Urtain. Además, en esta tierra muchos sabrán que antiguamente cuando se pedía un Urtain era pues el origen del plato combinado, ¿no? Ese plato combinado de huevo frito, 2 huevos fritos o 3, filete y patatas fritas. En fin, nuestra cazuela Urtain lo que lleva es cebolleta. Vamos a añadir también un poco de picante, porque hace falta que haya picante en una cazuela que homenajea nada más y nada menos que a Urtain, al tigre de Cestona. Joder, auténtico fenómeno el tío, ¿eh? Tigre de Cestona. Y lo que os digo es que vamos a ir sofriendo para tener una base que valga la pena toda esta verdura. Así que arrimamos de nuevo el sauté o la sartén al fuego. Vamos a ir añadiendo toda esta verdura que he picado. ¡Ay, buena música esa! La música de nuestro combate particular, que en este caso es un combate interesante, ¿eh? Un combate en cuya composición además vamos a añadir un poco de pan, porque esta cazuela es una cazuela que suelo hacer de vez en cuando en casa, y es verdad que en casa no le suelo añadir pan, pero el golpe del pan le va a dar un puntillo. Y le va a dar un puntillo porque como vamos a emplear espárragos en conserva, tener en cuenta que el agua de los espárragos en conserva que vamos a emplear también, añadida aquí en el fondo junto con el pan, le va a dar a esta historia una apariencia un poco como de sopa de ajo, como de zurrucutuna, así que es una especie como de cazuela sopa. Pero bueno, sopa de las secas de antes, ¿eh? Así que añadimos un poco de pan. Qué gestas, la de esta gente, joder. La verdad que vale la pena, la gente joven que nos ve, que no ha oído hablar nunca de Urtain, vale la pena que investiguéis, que leáis, que entréis en internet, que busquéis literatura que hay al respecto de este tío. Gente grande. Y además, para conocernos como pueblo hace falta saber que antes que nosotros hubo gente brava, joder, gente valiente, gente supercurranta y gente luchadora.
En fin, una vez que hemos añadido aquí en el fondo el pan, vamos a ir subiendo un poco a poco la temperatura para que se nos vaya rustiendo bien esta historia. Lo que vamos a hacer es añadir el perejil. Vamos a añadir también un poquito de perejil. Ahí, tipo peluca, tipo peluquería. Pachi Bollos, vaya animal, ¿eh? Joder, me encanta la historia de Pachi Bollos. Ya lo estoy viendo en el carricoche aquel. Croquetas fritas. Joder, hay que ser animal, ¿eh? 236 croquetas. Parece mentira que diga yo esto, pero bueno. 236 croquetas. Vamos a añadir aquí en el fondo un poquito más de aceite de oliva. Ahí, para que se nos vaya rustiendo esta historia. Y ahora lo que vamos a hacer es espárragos de conserva que todo el mundo tiene. Fijaros qué mezcla más apetitosa, ¿eh? Vamos a añadir también un poquito de jamón aquí en el fondo. En este caso pues es un jamón ibérico o un jamón serrano, el jamón que queráis, ¿eh? Tampoco os tenéis que volver locos porque esto es una cazuela baratera, ¿eh? Una cazuela de improvisar. Para una buena cena, para una buena merienda, en la sociedad o en casa. Si no os apetece volveros locos, es una buena alternativa a esta historia, ¿eh? ¿Habéis visto cómo el jamón va soltando todo su juguito? Lo que vamos a hacer es escurrir el agua de los espárragos, unas buenas yemas de espárrago, unos tallos o lo que queráis. Esto se puede hacer también, por ejemplo, con brotes de ajo, que los brotes de ajo en conserva son también muy sabrosos, ¿eh? Voy a añadir solamente una lata, que me parece que se me va a ir la olla, si no. Os digo que se puede hacer también con puerros, los puerros en conserva que son súper sabrosos. Se puede hacer con espárragos trigueros, se puede hacer con lo que queráis. Incluso podéis añadir aquí, si queréis, un poco de salsa de tomate, podéis hacer las variaciones que os apetezca. Y el agua de espárragos, que se beben las abuelas, que dicen que es como muy diurética, esto es muy bueno para la salud. Lo que hacemos es añadir un chorrete de este agua de los espárragos. ¿Veis? Que es lo que os digo yo, que le da así puntillo como de zurucutuna o como de sopa de ajo. Y en este fondo, lo que vamos a hacer es añadir los huevos, elaboradores locales, ¿eh? Me encanta trabajar con cooperativas, con gente que está cerca. Y como muchas veces os suelo decir, tener esa sensación de que al final vas al café o te vas al bar y te tomas un cubata o te tomas un café con leche y estás cerca de la gente que trabaja a tu alrededor, de los campesinos, de la gente que lleva estas granjas, que al final se preocupa todos los días de traer los huevos al mercado y al final trabajar con buenos vecinos y trabajar en armonía, porque eso de que de repente estés consumiendo productos que llegan en avión de por ahí lejos y todos estos rollos, pues bueno, cuando hablas de whisky bourbon, pues vale, porque hay que traerlo de Estados Unidos, pero cuando estás hablando de huevos o estás hablando de verduras o de leche, hace falta tener a esos elaboradores cerca, tener a esa gente cerca y sentirles cerca, eso yo creo que es interesante. Y os digo que en este fondo, que vamos a amansar ya un poquito, porque si no se nos va a ir de temperatura, vamos a bajar el fuego, lo que vamos a hacer es añadir, yo creo que 3 huevos, porque es una cazuela Urtain, ¿eh? Vamos a colocar 3 huevos. Dos no sería cazuela Urtain, 2 sería como cazuela mariquita. Hace falta que añadamos 3 huevos por lo menos. En el sentido positivo, que cuando hablo de mariquita, yo también soy un poco mariquita, pero digo un poco un rollo así como, no sé, como cachotero, como se decía antes, ¿no? Ahí, 4 huevos. Para no ser nada mariquitas. Y os digo que lo que hacemos es colocar ahora las yemas de espárrago por encima. Tened en cuenta que los espárragos están ya cocinados, vienen en conserva ya hechos. Y lo único que nos hace falta es que se les infiltre, un poco el calor. Así que los colocamos aquí por encima. La temperatura del fuego está suave, suave. Vamos a añadir un poco de sal sobre cada huevo. Y además vamos a añadir un poquito de pimienta. Voy a echar una gotita más de aceite. Una gotita, ¿eh? ¿Veis cómo en el fondo tengo sensación como de que está un poco seco? Bueno, pues ayudamos. Le añadimos una gotita de aceite por las esquinitas para que se deslice en la base. Ahí. Y para que terminen de cuajar los huevos. Ponemos la tapa. Ay, por favor. Y vamos a dejar esto unos 2 minutitos, así hasta que se cuajen. Fijaos qué puntillo tiene la historia, ¿eh? Joder, claras blancas. ¿Habéis visto cómo se nota todavía que está jugoso el huevo? La yema bien jugosita.
Joder, pues es el como el... ¿Cómo se llama esto? Se llama el chirrispeo, el chirrispoteo, como sea, de la grasita, del pan, de la reducción de la salsa, del agua de cocción de los espárragos. Y lo que hacemos, por lo menos para mi gusto, es añadir un golpe así de salsa picante encima de cada huevo. Y ya si queréis, como me ha sobrado un poquito de jamón, pues colocamos un poco de jamón, que con el calor de los huevos le va a dar un puntillo bien interesante, ¿eh? Mañana seguimos en Robin Food, cocinando como auténticos cracks y divirtiéndonos, que es de lo que se trata. Y en este caso, hablando de gente casta del país. Sonriendo y gozando. La verdad que lo pasamos bien aquí con vosotros. Vaya puntazo tiene esto, ¿eh?